Uno. Uno, due. Uno. Uno, due, tre, quattro. Bon dia, benvingudes una setmana més al nou capítol del podcast del Conservatori Superior de Dansa de València. Aquesta setmana, degut a que estem en la setmana del 8M, del Dia de la Dona, hem decidit que anem a dedicar-lo a tres personalitats que ens han influenciat a nosaltres del món de la dansa. En concret, jo vaig a parlar de la Ribot, que és una ballarina, coreògrafa, realitzadora i artista visual, considerada al nostre país una de les artistes espanyoles més rellevants en el món de la creació. Els seus projectes principalment naixen des del cos i el moviment per a després fusionar-se amb totes les altres disciplines que domina. Va començar la seva carrera als anys 80 com a coreògrafa i posteriorment, va començar a Espanya i posteriorment als 90 va decidir mudar-se a l'estranger. Aquesta decisió la va prendre perquè ella sentia que no encaixava al món de la creació en el país i aleshores va decidir mudar-se a Londres, on va progressar amb el seu projecte Piezas Distinguidas. Posteriorment a la seva marxa a l'estranger, l'any 2000, 3 anys després de marxar, li van concedir el Premi Nacional de Dansa en Espanya. I 10 anys després, el Gran Premi Suís de Dansa. Ella defèn el seu art com algo contemporani, sense una forma o una catalogació concreta. Entén la dansa com una cosa crítica i política i per aquesta mateixa raó al llarg de la seva carrera i de les seves creacions ha hagut en molts països que l'han censurada. Actualment viu a Ginebra, ja que considera que allí té molt més recolzament que al nostre país. I a continuació Lucía ens va a contar una altra de les dones. Hola, yo soy Lucía y yo quería hablaros de Olga Mesa, ya que para mí es una influyente a nivel nacional e internacional y destaca su personalidad en la danza contemporánea. Ella a sí misma se define como una creadora ecléctica que se mueve en diversos campos artísticos. Estudió danza, música y teatro en España y en Francia. Gracias a una beca que ganó en el certamen coreográfico de Madrid, tuvo la oportunidad de poder irse a Nueva York a estudiar en la Merce Cunningham Company y gracias a eso yo creo que ahí descubrió su nivel y su potencial, gracias también a sus apoyos que eran la Ribot y Blanca Calvo, y apostó, a pesar de que en Nueva York en ese momento ahí estaba todo el árbol genealógico de la danza moderna, apostó por ella misma y se encerró en el estudio a crear sus solos, y por eso a mí me inspira bastante fuerza como para en ese momento ser una mujer que luchó que creyó en ella misma. Entonces ha trabajado con también diferentes artistas visuales, plásticos, y en 1992 fundó su propia compañía ya en Madrid. Ha creado más de 11 piezas alrededor de todo el mundo y suele trabajar también en piezas de forma trilogías, y una de ellas que se titula Res non verba, ahí es donde
apareció su primer solo, o el más distinguido de ella, que se titula Esto no es mi cuerpo. Y bueno, para mí ha influenciado mucho a nivel de también poder trabajar con otros artistas de diferentes campos artísticos, y a mí en un futuro pues también me gustaría hacer algo parecido. Hola, yo soy María Mónaco y yo vengo a hablar de una mujer que creo que la historiografía ha olvidado mucho, y gracias a otras mujeres hace no tantos años se ha recuperado otra vez mucho su nombre. Esta persona es Carmen Tórtola Valencia, que es una bailarina española que ya en su origen hay bastante debate y hay bastante misterio alrededor de esa persona, y es que no se sabe muy bien cuál es su origen, ¿no? Algunos hablan de que fue bastarda de la familia real española, otros dicen que es hija de un aristócrata inglés, pero finalmente se han concordado un poco con que es de madre andaluza y de padre catalán, que tienen que emigrar a México, y entonces dejan a Tórtola con una familia inglesa de la nobleza, y le dan una formación bastante amplia en cuanto a cultura, idiomas y demás. Y nada, ella tiene como mucha pretensión siempre de ser independiente. Entonces comienza a bailar en un teatro en Londres, y hasta final de la Primera Guerra Mundial, más o menos, se recorre prácticamente las grandes ciudades de Europa, y llega a Francia, y entonces ve a Isadora Duncan y a Louis Fuller, y entonces le da una visión nueva a la danza, y decide hacer sus coreografías y su escenografía. Empieza a estudiar mucho sobre las danzas exóticas, el folclore, no centrado en un sitio específico, sino el folclore en general, y ella lo lleva a su versión, a su modo de hacer, a su manera de llevarlo, y como que ya prácticamente algo similar que ya estaba haciendo Ruth Saint-Denis en Estados Unidos, o ya se hacía en otras disciplinas artísticas como en la pintura. Y lo que ocurre es que esa cosa exótica no fue muy recibida como para el público general español de la época, pero sí las grandes personalidades, como pudieron ser Emilia Pardo Bazán, Raquel Meyer o Eugenio Dors, la tenían en alta estima, ¿no? La aceptaban mucho, la respetaban mucho, y fue por eso muy, muy relevante. Y luego también, como se recorrió prácticamente Europa entera, también América, y luego como buena mujer de inicios del siglo XX, empoderada, fue luego símbolo de la femme fatale. También su vida trascendió mucho, la importancia de su vida trascendió mucho los límites de su profesión, ya que se dice que tuvo numerosos amantes hombres, a pesar de pasar gran parte de su vida con Ángela de Magret Vila, que en realidad la adoptó como su hija, pero era un poco para guardar las apariencias. También era muy inteligente, ya que la habían formado muchísimo. Se dice que era muy bella, fue pionera de la liberación de la mujer, ya como estaba siendo Isadora Duncan o Virginia Woolf, entre muchas otras. Abogó también por la abolición del corsé, que impedía mucho el movimiento de las mujeres. Y con esto queríamos recordar, o que quien no las conociese, que supongo que sí, recordar a estas tres mujeres que nos han influenciado y admiramos mucho, agradecer a todas las mujeres que nos han hecho estar aquí hoy, y agradecerlas que siguen luchando para generar un clima laboral en espacios coreográficos, docentes, de investigación, de gestión, de cualquier ámbito donde las mujeres se puedan sentir cómodas. Con esto cerramos el capítulo de tres mujeres para recordar, y damos paso al siguiente. Hola a todos, venimos aquí otra vez, venimos a contaros nuestra experiencia, cómo ha sido la beca a La Gomera en el centro coreográfico. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, si queréis os cuento un poco los objetivos que teníamos antes de ir, porque sí que es verdad que nosotros hicimos
un dossier para como enviar y tal, y que luego nos aceptaran la beca residencia. Y luego, estando allí, como que todo proceso se genera unos cambios porque te encuentras con otras cosas, ¿no? Y nuestro objetivo original era, en base a la imagen atómica de los elementos químicos, cómo se podía llegar a... que eso es como llegar a la esencia, llegar nosotros a la esencia del movimiento, del nuestro. Y sí ha sido un poco ese camino, pero quizá hemos buscado más que la esencia de nuestro movimiento, sino cualidades, ¿no? ¿Qué cualidades podíamos llegar? Y a qué cualidades, luego esto ha sido más allí, qué cualidades nos podemos encontrar si nos combinamos aprendiendo lo de la otra, qué tipo de cuerpos, lo denominamos un poco así, nos encontrábamos. Más o menos eso era el objetivo, ¿no? ¿Qué quieres contar tú la metodología? Bueno, pues mismamente yo. Bueno, nosotras enfocamos el trabajo desde la improvisación. Bueno, primero todos los días llegábamos, nos hacíamos nuestro calentamiento y una vez ya estábamos pues preparadas para movernos bien, marcábamos como una serie de improvisaciones bastante largas, o sea, de bastante tiempo, para poder encontrar cada una ese movimiento que sentíamos que ese día, en ese momento nos predominaba o con el cual nos sentíamos más cómodas. Sentíamos que era como algo recurrente en cada una de nosotras. Entonces, una vez seleccionado o no sé cómo llamarlo, seleccionado eso y apartado sí, lo otro y en otro momento claro, lo cogemos, pues empezamos como a hilar más fino, empezamos como a quitarle capas para llegar a esa unidad más mínima, para luego proceder como a meternos en el movimiento de las otras, y una vez ya teníamos este movimiento de las demás también como un poco interiorizado en nuestro cuerpo, como ese movimiento y el mío se fusionaban y creaban como otro nuevo cuerpo. Encontramos cada una como 5 cuerpos distintos. Y nos han servido mucho también las anotaciones que tomábamos antes y después de cada improvisación, ya que al ser 3 muchas veces improvisábamos 2 y una se quedaba fuera para después poder dar como un feedback. Sí, anotaciones, cosas que habíamos visto, cosas que se podrían probar o... Sí, también así como creo que muy importante el proceso de decir, vale, cómo verbalizo, cómo pongo en palabras lo que estoy experimentando con el cuerpo, que hay veces que se dibuja un poco porque no encuentras la palabra justa que quieres decir, porque tú corporalmente estás entendiendo lo que hay, pero encontrar justo la palabra que a lo mejor está entre dos cosas y no es ni la una ni la otra, y quizás siempre el que alguien se quedara fuera en la observación ayudaba a que tú te pudieras verbalizar mucho mejor lo que estabas viviendo, ¿no? Sí. Y eso también yo creo que nos ayuda mucho en el proceso de metodología. Porque sí, yo creo que yo tengo 5 cuerpos, que hay una cosa que sí se complementa con la de Lucía en algunos y en otros son totalmente diferentes, bajo la misma premisa, pero no hubiera llegado a esos 5 cuerpos, creo que si no hubiera habido un feedback de fuera de mis compañeras, de que me diga, oye, estás haciendo esto, te estás dando cuenta, pues no lo había pensado, sí, y pues incide porque a lo mejor te lleva a otra cosa, y creo que eso ayuda mucho. Y también hemos grabado mucho. Y hemos visto luego esas grabaciones también para no solo tener como la visión de nuestras compañeras, sino también tener la visión tuya propia de tu cuerpo viéndote en la pantalla, y también pues de ahí extraer también pues las cositas que nos iban interesando un poco. Sí, y qué suerte hemos tenido también era que las 3 somos de trabajar mucho por la mañana, somos 3 personas que les suele madrugar, o sea, a las 7:30 de la mañana ya estamos las 3 desayunadas y diciendo como el mundo, y ya a las 8 de la tarde estamos... A las 8 no, más bien. A las 7 también. O a las 3.
Entonces eso también es muy útil, que la gente con la que tienes el espacio, que lo puedes utilizar en cualquier momento del día prácticamente, excepto concreto en horas que a lo mejor tienes que dar una clase allí o cualquier cosa, pero a nosotras nos ha ido muy bien porque somos del mismo ritmo vital, ¿no? Sí. Entonces eso es como interesante. Ya por la tarde hacemos como más cosas de volver a vernos lo que habíamos grabado, darnos una vuelta, despejarnos Sí, y como más trabajo de mesa, de analizar, de poner palabras y poner lo que habíamos... Y programar también la sesión del próximo día. Sí, totalmente. Y la verdad pues estamos muy contentas, recomendamos mucho la experiencia, nos lo hemos pasado muy bien, la verdad, nos hemos reído mucho, y también está guay que hemos trabajado juntas, que era una cosa que teníamos ganas de hacer, porque sí que aquí en el Concert habíamos trabajado como juntas, pero no a estos niveles, entonces teníamos ganas de pues, meternos en un proceso creativo, en un proceso de investigación para ver cómo funcionábamos las tres juntas. Así que estamos contentas. Ahora tenemos a Vilma, que el otro día estuvimos en la agenda cultural comentando que Judith y tal, y como ella ha estado participando en el proceso, vamos a hacerle unas preguntas. Vilma, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Queríamos saber qué tal, cómo ha sido el proceso de creación de Judith, y cómo ha sido trabajar con tanta gente, la organización de llevar eso, cómo ha sido más o menos el proceso. Vale, pues mira, en principio estamos divididas entre el elenco principal de bailarinas, entre la gente que colaboraba por parte del conservatorio, que era la mayor parte del elenco de extras, y luego había también unas mujeres del coro y unas músicas, ¿vale? Todo el elenco de todas las artistas que participábamos éramos mujeres, porque querían darle como este enfoque feminista al cuento de Barbatur, ¿vale? Y entonces pues optaron por acotar el que todos fuéramos mujeres. Trabajamos pues eso, por separado el elenco principal, las extras, el coro y la música, y luego una vez que cada grupo conocía los materiales que teníamos que interpretar, en el monasterio, que era el sitio donde se iba a hacer el espectáculo, nos juntamos todos los grupos. Y eso fue pues otra experiencia, otro paso más allá dentro de la creación. Y la verdad que creo que el resultado ha sido muy positivo, porque ver tanta gente haciendo a la vez los mismos movimientos, respirando al unísono y tal, pues daba mucha fuerza. Qué guay. Qué guay. Sí, dicen que fue la verdad que espectacular. Y luego esto lo queremos contraponer un poco con tu propia compañía, para que nos cuentes un poco pues cómo ha sido. El año pasado estuvisteis en una residencia en La Granja de investigación, pues un poco por ver cómo se trabaja con tanta gente en contraposición con dos personas que conoces, claro, que sabes cómo trabaja y demás. Claro, pues nosotras, tanto Lara Miso y yo, nos unimos para formar Colectivo Sin Par en 2019. Y nuestro objetivo era pues crear una pieza aquí en nuestro lugar de origen y poderla mover donde nos acogieran, ¿no? En principio creamos una pequeña pieza de 15 minutos que se adaptara tanto a espacios convencionales como no convencionales, que es la pieza que actualmente ha entrado en la red de circuito a cielo abierto. Y se llama Efecto Siam. Y luego la otra pieza, como de un formato mayor, fue la que creó Lara Miso gracias a la residencia de investigación en La Granja. Y esto sucedió en 2021, se estrenó en 2022. Y nada, así ya el colectivo tiene dos piezas, una de pequeño formato y otra de gran formato.
trabajar con Lara pues es algo maravilloso porque nos conocemos desde muy pequeña, empezamos la danza juntas y entonces pues hay una escucha y un entendimiento pues de los cuerpos muy especial. Luego también autogestionarse pues toda la creación, la producción, la distribución implica mucha más energía que el estar en una gran producción donde tú eres simplemente una intérprete. Y luego toda la gestión que va alrededor de eso y toda la logística no va a tu cargo. Entonces, bueno, pues eso, son experiencias completamente diferentes, ambas súper enriquecedoras. Y nada, pero pienso que a día de hoy, pues eso, tenemos que compaginar un poquito de todo y encontrar tiempo, pues eso, para grandes producciones, para otras más pequeñas, para piezas de hora y media y para piezas de 15 minutos. Totalmente. Así Pues que nada, sí. ahí entra la versatilidad que tenemos que tener los artistas de hoy en día. Totalmente. No solo en los estilos, sino en toda esa adaptabilidad. Así es. Pues muchísimas gracias, Vilma, por De nada. atendernos la llamada y contestarnos a las preguntas. De nada, encantada. Igualmente, un beso, que vaya Beso, bien. adiós. Venga, hasta luego. Adiós, gracias. Bueno, pues después de hablar con Vilma un poco de su compañía, de qué tal había sido la experiencia en Judith, puesto que también es titulada del centro, como próximamente nosotras, y está dentro de muy poco, bueno, nos gusta ver cómo se desarrollan los proyectos, ya que nosotras también estamos empezando en ello. Y bueno, pues Elena, cuéntame. Bueno, pues yo estoy en una compañía que se llama Entre Tantos Danza y bueno, lo lleva también una persona que se llama José Luis, que también es de aquí del conservatorio, que también se va a graduar, no sé cuándo, pero se va a graduar. Y nada, el 26 de marzo, este 26 estamos en Catarroja, en el Teatro TAC, y vamos a hacer el Petit Príncipe, que bueno, es una pieza que tenemos que es para infantil. ¿Y tú, Nerea? Bueno, pues yo también tengo una compañía de danza junto a dos compañeras más, que es Alba Galdón, titulada también del centro, y Claudia Monleón, que es actriz. Y bueno, nosotras el 25 y 26 de marzo, que coincidimos, estaremos en el ciclo de piezas breves de la Sala Ultramar, donde haremos como la versión breve de nuestra obra Draps Bruts, que es la última que estrenamos, para así ir abriendo boca, y el fin de semana siguiente sí que estaremos con la pieza completa en el Teatro de Patrais. Pues nada, con esto Nos despedimos, nos vemos en 2 semanitas, que la semana que viene son fallas, por tanto no habrá capítulo del podcast, y nada, nos vemos. adiós. 1, 2, 1, 2, 3, 4.